Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Comenzamos tejiendo en estambre verde menta. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta. Hacemos 2 cadenas y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos. Uno y 2 en el mismo punto y así hasta terminar con 16 medios puntos altos en total en esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto, hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto, en total 16 medios puntos en esta vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a hacer 4 aumentos. 2 medios puntos juntos en el primer punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Esa es la secuencia que vamos a repetir, 2 juntos y 3 solos hasta terminar la vuelta con 20 puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a tejer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto, hasta terminar con 20 medios puntos. Después repetimos este aumento de 2 medios puntos juntos y 3 solos hasta terminar la vuelta y nuevamente una vuelta de medio punto, de un medio punto en cada punto. Terminamos estas dos últimas vueltas con 24 puntos cada una. Hacemos una cadena y repetimos este aumento nuevamente. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en cada uno de los 3 puntos siguientes. 2 juntos y 3 solos hasta completar la vuelta con 31 puntos en total. Después de esta vuelta de aumento vamos a tejer 10 vueltas más con 31 puntos cada uno. Hacemos una cadena y en esta vuelta número 19 vamos a hacer disminuciones. Tejemos 3 puntos, uno en cada punto y pasamos el siguiente sin tejer. Tejemos 3 puntos, uno en cada punto y pasamos el siguiente sin tejer hasta terminar la vuelta. Después de esta vuelta de disminución vamos a tejer 2 vueltas de medio punto con un punto en cada punto, en cada una de las 2 vueltas. Hacemos 4 cadenas, pasamos un punto sin tejer y hacemos una vareta. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y hacemos una vareta. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y hacemos una vareta y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 12 espacios o 12 casitas, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a cambiar de color. Ahora con color blanco vamos a colocar el estambre dentro de una de las casitas. Ahí hacemos un medio punto y enseguida 4 cadenas. Hacemos un medio punto en la siguiente casita y 4 cadenas.
un medio punto en la siguiente casita y 4 cadenas hasta terminar la vuelta. Hasta aquí llevamos 11 arcos. Vamos a tejer 2 cadenas, cargamos el gancho y en el primer medio punto sacamos un punto. Después aquí tejemos una vareta. Quedamos ahora en el centro del arco. Hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto. Cuatro cadenas y un medio punto en el siguiente arco. 4 cadenas y un medio punto en el siguiente arco hasta terminar la vuelta. Tejimos 11 arcos nuevamente y vamos a repetir el cierre de la vuelta con 2 cadenas y una vareta en el primer medio punto. Volvimos a quedar en el centro del último arco. Vamos a hacer una cadena, un medio punto y ahora los arcos van a llevar 5 cadenas cada uno. 5 cadenas, un medio punto en el primer arco, 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco y así hasta terminar la vuelta. Que vamos a cerrar como las dos anteriores y tejemos una vuelta más de 5 cadenas en cada arco. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer en estambre color blanco 4 piezas de esta forma. Hacemos 11 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena vamos a tejer 2 medios puntos. Después un punto en cada punto. En total tejimos 8, uno en cada punto y en el último punto 3 medios puntos. Vamos a tejer ahora del otro lado de la cadena para formar un óvalo. Después de los 3 medios puntos juntos en el último punto vamos a tejer 8 medios puntos, uno en cada punto. De este lado tejimos 3 medios puntos juntos y de este al iniciar la vuelta tejimos 2. Entonces nos falta uno para emparejar los lados. En el último punto tejemos un medio punto y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y les repito, hay que hacer 4 piezas iguales. Así quedaron las 4 piezas. Ahora vamos a unir de 2 en 2 con color verde menta. Ponemos revés con revés y de los 3 puntos que tenemos en la curva vamos a tomar el primero del lado derecho. Ahí fijamos el estambre con una cadena y tejemos un medio punto. Después vamos a hacer un medio punto en cada punto tomando ambas piezas juntas hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y dejamos 15 centímetros de hilo para poder coser. Vamos a hacer lo mismo con las otras 2 piezas. Ahora con estambre en color blanco vamos a enredar sobre 2 de nuestros dedos 15 veces. Después cortamos el hilo y con otra hebra vamos a atar por el centro y este va a ser el flequito del conejo. No cortamos
el hilo con el que amarramos, porque con ese vamos a atarlo a la cabeza. Para comenzar a armar vamos a colocar el jabón dentro, es un jabón ovalado. Y vamos a intercalar el listón entre las casitas. Hacemos un moño y cortamos los extremos. En la parte superior vamos a coser las orejas. Las colocamos en los lados entre las vueltas 2, 3 y 4, y ahí es en donde vamos a coser los 3 puntos. Y después cosemos por la parte de atrás. Cortamos el hilo y cosemos la otra oreja alineada con la anterior. Así quedó ya terminada de armar. Solamente atamos primero el flequito en la base de la cabeza, pegamos un par de ojos de plástico y pompones para las mejillas y la nariz. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.